Buenas noches, Dios os bendiga. Enciende esa luz, por favor. Ahora. Buenas noches, Dios os bendiga a todos que vais añadiendo. Estoy esperando a ver si nuestro hermano José Pichón se nos conecta. Dios os bendiga a todos, hermanos. A ver si se quiere añadir. Vamos a ver. Paz amigo mío. Hombre, que he salido del culto y os veo ahí a tope, hermano. Ha estado bien. Vamos a ver. Buenas noches. ¿Te has metido en la sana doctrina? ¿Estás en el directo que estoy haciendo? ¿No te ves? Te tienes que meter donde esté yo puesto. Además te he invitado y todo, pasa que no sé, no estás. Estamos en vivo y en directo. Dios os bendiga a todos. Vamos. Bueno, mientras a ver si el hermano se va conectando, ¿vale? Porque es que yo no puedo conectarlo hasta que no lo acepte, hasta que no se me meta aquí. Quiero dar la bienvenida a todos, Dios os bendiga a todos en el nombre de Jesús. Deciros, tengo dos nuevos moderadores, gracias a Dios por ellos, que es Joaquín Bustamante y Jonathan Pérez. Dios os bendiga mucho. Deciros que lo que es el tema del grupo, ¿vale? El grupo está puesto exclusivamente para seguir aprendiendo unos de otros, ¿vale? No tenemos respuestas para todo, es doctrina básica, ¿vale? Es que esto... Buenas noches, Juan Gavarri, Richard, hermano, Dios te bendiga mucho, Dios os bendiga mucho a todos. Doctrina básica, ¿vale? Cuando digo básica es que, hermanos, yo quiero pensar, ¿vale? El tema de la Trinidad, el tema de la deidad de Cristo, Dios te bendiga mucho. Me dices máquina porque nos apreciamos ya, ¿eh? Dios te bendiga mucho. El tema de la Trinidad, por favor, si no lo sabes bien, pregunta a tu pastor. En el grupo, ¿vale? Ponemos estudios que nosotros, por ejemplo, yo en mi caso he hecho o ha hecho el hermano Adán, ¿vale? Que es para todos, ¿vale? Para recogerlo el que quiera, ¿vale? Aquí va sin nombre, quien quiera que lo recoja y se beneficie del estudio que hemos hecho alguno, ¿sabes? Pero el tema, lo que te quiero decir es que el grupo, en tema de colores, ni yo, ni el Adán, ni ninguno nos vamos a meter. Tema de colores, pues yo creo de una manera, tú crees de otra, pues bendito sea el nombre de Dios, hermano. En la diversidad está. Pero el tema es temas fundamentales de fe. Me han dicho que si esto era una inquisición, no es una inquisición, ¿vale? Lo que sí que, hermano, Filadelfia tiene unos dogmas de fe, ¿vale? Tiene unos dogmas de fe y son los que están, son los que hay, no hay más, ¿vale? La Trinidad, Filadelfia a pie juntos, ¿vale? Deidad de Cristo, hermano, si yo lo digo por mí. Esta gente que me has dejado flipar, jaja. Dios te bendiga mucho. Hermanos, de verdad, es que no sé cómo decir esto, porque yo lo quiero decir con cariño, ¿vale? Porque yo soy un estudiante, igual que muchos de los que habéis.
Pero, hermano, Filadelfia, creemos totalmente que Jesús es Dios, ¿vale? No creemos que es el poderoso, pero no del todo. Aquí está José María Cortés. Muy bien, ahora sí, hermano. Bien, ahí estamos. A ver, que se añade el hermano. Ahí Ahora está, sí, ahora bien. sí. Conseguido, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ha costado, ha Eh, costado. Es que en verdad lo que le quería hacer yo con el hermano, ¿vale? También ha sido culpa mía. Lo que yo quería hacer en verdad es que él estuviera en la pantalla grande y yo en la pequeñita, porque sabéis que luego yo pido permiso primero, ¿vale? Por ejemplo, al hermano yo después le pediré permiso. Luego hago recortes de las preguntas que le hacemos para que luego siga esto en movimiento y no solamente sea aquí en un momento, sino que después se pueda seguir el vídeo, porque sé como joven que soy, entiendo que nos gustan los vídeos cortos y que tenga la respuesta, ¿vale? Entonces, a nosotros nos cuesta mucho, y lo digo por mí, ¿vale? Que yo soy joven también. Queremos un vídeo cortito y que tenga, no. Luego lo hago en trocitos chiquiticos de las preguntas que vamos haciendo y que el hermano tan amablemente ha querido compartir. Dios te bendiga mucho, hermano mío. Bendiciones para Deciros, todos. ahora mismo te dejo paso porque yo no quiero hablar más. Si yo lo que quiero es que hables tú. Deciros que muchas gracias a los que queréis compartir con nosotros, ¿vale? ¿Sabéis por qué? Porque yo soy de los que cree fielmente, y esto lo creo con todo el corazón, de verdad, que si Dios te ha dado riqueza, ¿vale? De conocimiento, porque es una riqueza también. El tener conocimiento de su bendita y preciosa palabra es algo precioso. Si tienes conocimiento y te lo guardas para ti, te pierdes la bendición de compartir. Sin embargo, si tienes y compartes, no solamente sales beneficiado tú, sino que ayudas a los demás. Y yo creo que en el Evangelio esto es algo muy bonito, poder compartir entre hermanos. Lo que os estaba diciendo, el grupo está hecho solamente para que si quien quiera o tenga dudas de poder hablarles de estudios que tenemos cada uno personales, ¿vale? Y lo ponemos ahí con la única intención de poder ayudarnos unos a otros. Ahora bien, si tienes alguna duda, por favor, pregúntale a tu pastor, a tu obrero, al maestro que tengas, amárgale. Yo me acuerdo que yo tenía un obrero que lo tenía amargaico, pobrecito. Isaac Bermejo, Dios te bendiga mucho, allí donde está, que no se está conectando últimamente. Por favor, no tenemos todas las respuestas, posiblemente para decirlas en el grupo, pero doctrina básica, estamos en doctrina básica, empecemos el Adán y yo con el tema de la Trinidad. Luego el Luis de Logroño, que Dios te bendiga mucho por tus aportaciones con Cristología. Y hoy el hermano va a hablar de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Si no quiere decirle tercera persona, no le digas tercera persona, ¿vale? Pero que ahora el hermano lo dejo ya y que hable. Buenas noches. Adelante. Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Es un placer estar por estos medios y dar las gracias a nuestro hermano David, que bendito sea el nombre del Señor. Y deciros que soy un hermano de Valencia, el profesor de los candidatos de aquí de esta zona, y decir que soy uno más, sencillo, humilde, y que estamos para hacer bien. Como se suele decir, el que más tiene, que más ponga. Y vamos a tratar de, Amén. de participar, que es lo importante. Que bendito sea el nombre del Señor. Decir que Amén. en cuanto al Espíritu Santo, ¿qué podemos decir? Es el Dios desconocido. Porque si, como decía el hermano, creemos en un Dios en tres personas, mucho se habla del Padre, mucho se habla del Hijo, pero el Espíritu Santo, ¿dónde queda? Siendo el tiempo este el del Espíritu Santo, porque si hay un vicario en la tierra que está dando, por decirlo así, la cara de Dios con nosotros, en este momento es la persona del Espíritu Santo. Es el gran desconocido de tal manera que tuvieron que pasar siglos hasta que en un concilio dijeran que era digno de dar adoración al Espíritu Santo. Tanto que a lo largo de las Escrituras
no vemos ni una sola ocasión donde al Espíritu Santo en realidad se le adore. Se adora al Padre, se adora al Hijo, pero no encontramos esa muestra. ¿Cómo es posible? Y podríamos decir que el Espíritu Santo es mostrado en unos momentos en el Nuevo Testamento como esa paloma, con la sencillez, que bendito sea el nombre del Señor, con esa calidez, pero no buscando aparentemente la gloria para Él, sino siempre la gloria para el Padre, la gloria para el Hijo. Y si creemos en un Dios en tres personas, tendremos que decir que ese Espíritu Santo que parece que sea como la parte más débil de esa Trinidad o de esa Trinidad, o como queramos llamarle, yo creo que no es tan débil, sino casi podríamos decir que es la parte más fuerte. ¿Por qué? Porque la palabra que ha llegado a nuestros días, sabemos que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. No ha sido el Bien. Padre, no ha sido el Hijo, ha sido el Espíritu Santo. Lo vemos en el capítulo 2, versículo 1, moviéndose sobre la faz de las aguas. Ya en la creación, el Padre y el Hijo decían, hagamos, sí, pero el brazo ejecutor era el Espíritu Santo. Entonces, si podemos ver algo tremendo en la obra del Espíritu Santo, ha sido la creación y la palabra. Siendo la palabra, por decirlo así en esencia, el verbo, identificando a Cristo, el que nos ha dado la palabra ha sido el Espíritu Santo. Llama la atención que Jesús, cuando administraba, cuando dirigía, cuando hacía milagros, no lo hacía por su propia cuenta. ¿Quién echaba fuera a los demonios? Él decía, si por el dedo de Dios. ¿Y quién podemos decir que es el dedo de Dios? El dedo de Dios es el Espíritu Santo. El dedo de Dios es aquel que en antaño escribió la ley en piedra, que bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que todo lo que tiene que ver con la escritura ha sido inspirado y ha sido traído por medio del Espíritu Santo. Podemos entender entonces que es algo tan precioso, es algo tan grande, tan sublime, que tenemos la capacidad hoy en día y tenemos, por decirlo así, el privilegio, gran privilegio, de tener al Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros no es el Cristo que estuvo en otro tiempo, sino el Espíritu Santo que habita en tu interior. En muchas ocasiones podemos decir o preguntarnos, ¿cómo podemos tener una clara idea de que alguien es cristiano o ha nacido de nuevo? Sencillamente cuando podemos entender, queridos hermanos, que el Espíritu Santo habita en nuestro interior. Hay quien dice que el Espíritu Santo no es una persona. Y qué pena, porque no conoce verdaderamente a esa parte de la Trina Deidad, entrañable, agradable, que nos lleva a la verdad. ¿Sabes? Cuando Cristo en Juan 14 se dirige a sus discípulos, ha pasado ya 3 años y medio con ellos enseñándoles. Imaginar por un momento el mayor de los maestros, el didascalóscalos, como decía, el maestro bueno. Se Un encuentra segundico, ante hermano. un panorama que les dice, ¿y sabéis dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Ellos contestan, después de 3 años y medio con el mayor de los maestros, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Para ellos esa Un momento. respuesta tuvo... Sí, José María, perdóname que te interrumpa. ¿Se ve el hermano? sí, sí. Hermanos, yo sí lo veo. No sé, me están diciendo por aquí que me están escribiendo que no te se ve, ¿vale? El tema del sello es que, por ejemplo, no pasa nada, ¿vale? Porque es solamente escuchar. Pero aquí
aquí tenemos el este de poder verte, que es más, Sí, más sí. ameno, ¿vale? Porque yo entiendo cuando me ha tocado en el sello, es, no sé, es algo más frío, ¿vale? Porque Sí, sí. no podemos vernos, pero aquí no, aquí nos podemos ver la cara, podemos ir dialogando así, ¿vale? Una tertulia pequeñica. No se ve el hermano, no se ve. Pues no sé por qué, porque a mí sí que se me ve, hermanos. Es que no lo entiendo. Y el Yo hermano sí. me ve a mí. Y yo me estoy viendo a mí mismo y a ti. Entonces, no lo sé, hermano. Nunca me ha pasado, no tengo ni idea. Vamos a ver si lo solucionamos. A ver qué ha pasado por aquí. Añadir. Lo añadimos otra vez. Gloria. A ver si así se ve al hermano otra vez. Dios os bendiga. Cosas del directo, hermano. Cosas del directo. Ahora sí. ¿Veis a nuestro hermano? No tendrá bien la cámara interior del hermano. Es que la cuestión es que yo sí que lo veo bien al hermano. ¿Lo veis ahora? Vamos a ver. ¿Lo veis o no, hermanos, ahora? Aira. Ahora, vale, ahora Ahora, pues sí. bueno, Gloria al Señor. estupendo. Hemos, esto es cuestión del directo, hermano. Esto ya ni Es, es es- grabado ni nada. Esto, es normal, en vivo y en directo. es Nos lógico. estabas hablando, querido hermano, de que el Espíritu Santo es una persona. Pero Ujú. ¿cómo que es una persona? ¿Vale? Porque lo primero que, te lo voy a decir así, ¿vale? Porque normalmente es yo soy el otro lado, el Claro, otro claro. lado de la moneda, ¿vale? Eh, ¿Cómo que una persona? Pero si cuando pienso en una persona pienso en un humano, pienso en, no sé cómo explicarte, veo algo material. Pero el Espíritu Santo es una persona. A ver, primeramente, cuando decimos que es algo material y que si Dios o el Espíritu Santo, en este caso, que también es Dios, es una persona, ahora tendríamos que hacer la siguiente pregunta. Cuando Dios nos creó, eh, la imagen que se nos da, ¿cuál es? A ver, para nosotros cuando pensamos en una imagen natural y de cualquiera, pues vemos lo que es visible. Pero si el Dios invisible, es decir, el Dios que es espíritu, nos hizo a su imagen, es decir, la imagen que nos transmitió no es la física, es la espiritual. Entonces, decir que la imagen que recibimos de Dios es el espíritu. Entonces, por ende, entonces tendríamos que decir que el carácter no está en lo material, está en la parte espiritual, en el espíritu y en el alma. Se suele decir, como dice Pérez Millos, que dice que cuando sopló no sopló aliento, sino sopló alientos, hablando del alma y del espíritu. Y ahí es donde reside el carácter del hombre. Entonces podríamos decir algo. Una persona no es por lo físico, es por su carácter. Entonces, ¿tiene carácter el Espíritu Santo? Por supuesto. Tiene carácter tanto que lo podemos contristar, le podemos mentir, nos lleva a la verdad, nos guía, es amable, es cariñoso, tiene amor para con nosotros. Es más, los frutos del Espíritu que nos relata 5:22 de Gálatas, todos los conocemos. Sabemos que no son, como decimos, 9 frutos, más bien es un fruto, porque está en singular. Tanto ahí como en segunda de Pedro, capítulo 1, nos dice, y el fruto del Espíritu es amor. Ese es el fruto del Espíritu. Es como si dijéramos un gran racimo de uvas. Es un racimo, ¿de qué? De uvas. Pero el fruto, ¿qué es? Uva. Pues ese gran racimo llamado amor produce también gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que nos produce el Espíritu Santo. A mí me llama la atención que, como decía, lo vemos en el capítulo
2, versículo 1 de Génesis, siendo el brazo ejecutor, se movía sobre la faz de las aguas. Y todos sabemos que cuando dijo produzcan las aguas seres vivientes, el autor de esa vida fue el Espíritu Santo. Por eso también se le llama el espíritu de vida. El hombre no puede crear vida. Es el Espíritu de Dios quien crea la vida. Y me llama la atención que nos tendríamos que ir al último capítulo, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 1. Y ahí lo vemos saliendo del trono de Dios y del Cordero como un río limpio y resplandeciente, tan lleno de vida, que cuando sale de aquel lugar, dice que a sus veredas a izquierda y derecha podemos contemplar ese anhelado árbol de la vida que da 12 frutos al año. Y como dice en los mensajes a la iglesia del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, ese fruto es para los que venden, es para la iglesia. Así que los que no son iglesia se van a tener que conformar con las hojas. Para nosotros es el fruto, que bendito sea el nombre del Señor. Decir Hermano, que y sí, como ibas diciendo, perdóname, que es que yo aquí soy sí, claro. iba a decir el casi el ateo, pero no. Creo en Dios, creo en la Trinidad, creo en Jesucristo, que fue el que verdaderamente conocí y me enamoré de tal manera que al final, mira, no he podido dejarlo, aquí estoy con él. Eh, Vamos a ver, hemos dicho que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque has Sí. dicho que se entristece, ¿no? Porque, bueno, pero si es una persona, ¿vale? Por el carácter, muchas veces nos dicen que creemos en tres dioses, ¿vale? Que como decimos que Dios Padre es una persona, Jesús es una persona y el Espíritu Santo es otra persona. Y no entienden muchas veces cuando decimos que son coiguales, Ujú. ¿vale? En atributos y en todo esto. Esto me gustaría que nos lo explicaras un poco, por favor. Cuando decimos que son coiguales en atributos, es decir, que conocemos siempre y hemos dicho que había unos atributos comunicables, que es los que tenemos nosotros, los que Dios nos ha dado, como el amor, la verdad y toda esta serie de la sabiduría. Pero hay otros atributos que son simplemente pertenecientes a Dios. Entre ellos, pues resaltan los omnipresente, omnisciente, omnipotente, como todos sabemos. Y esto es cosa de ellos tres solamente. Y ahí podemos ver que la persona del Espíritu Santo es Dios porque es solo perteneciente a Dios y Él también tiene esos atributos. Pero ¿por qué nos parece tan extraño el que Dios sea un Dios en tres personas? Nos parece tan extraño porque para nuestra mente limitada es imposible. Decía un gran teólogo como Francisco La Cueva que, así de claro, entendemos lo que es la Trinidad verdaderamente, más bien la aceptamos. La tenemos que aceptar, porque entenderla verdaderamente, hay mucha gente que dice, o muchas personas que dicen, yo lo entiendo perfectamente. Pues gracias por entenderlo perfectamente. Yo más bien lo acepto. ¿Por qué? Porque tenemos que ser hombres también de fe. Creemos en un cielo que no hemos visto. Creemos en un Dios que tampoco hemos visto, pero lo sentimos. Tenemos que decir que el Espíritu Santo está en nuestro interior y está tan lleno de vida. Y Él es el que nos transmite la vida. Hemos dicho que tiene que ver muchas veces con, o se identifica con el agua. Y a mí me llama la atención cuando en Juan 7:37 aún no se había recibido el Espíritu Santo. Y había una ceremonia, el gran día de la fiesta, el último día de la fiesta de los tabernáculos. En ese día había una ceremonia donde el sumo sacerdote, juntamente con los demás sacerdotes, hacían una ceremonia y un paseo desde el lugar del estanque de Siloé hasta lo que era el altar del sacrificio del atrio para purificarlo. Iban con sus vasijas de oro y plata, pero el agua que llevaban en su interior
era estancada, de allá del estanque de Siloé. Y cuando llegaron a la altura de Jesús, Jesús les tiene que decir, parando aquello, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior saltarán ríos de agua de vida. Esos ríos de agua de vida, como dice después, que hablaba del Espíritu Santo que tenía que venir. Así que me llama la atención, queridos hermanos, que tenemos la vida de Dios en nuestro interior. Y siendo que en el cielo está el Padre y el Hijo. ¿Entendemos eso también? ¿Lo podemos entender perfectamente? ¿O más bien lo creemos? No estamos llamados a entender todas las cosas. Estamos llamados a creer. Bienaventurado el que cree. Yo no te puedo decir que te puedo enseñar perfectamente lo que es la Trinidad. No te puedo enseñar perfectamente lo que es, en este caso, el Espíritu Santo, con estas cualidades que tiene tan tremendas, porque nuestra mente no llega a más. Pero sí que te puedo decir que el Espíritu Santo que tenemos en nuestro interior nos lleva a la verdad. Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige, Él es el que ha hecho la parte más importante, porque lo que era imposible para el hombre, ahora por medio del Espíritu podemos hacerlo. El gran Pablo decía, miserable de mí, eso lo decía en el capítulo 7, pero luego nos dice que los que andan en el Espíritu Santo les es posible. Así que, queridos hermanos, el Espíritu Santo, como hemos dicho, necesita o necesitamos, mejor dicho, darle un poco más de lugar. Habéis escuchado muchas veces, o yo también lo he dicho en alguna ocasión en el púlpito, ven Espíritu Santo, o desciende Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo diría en un momento, si lo pudiéramos oír, golpeando desde nuestro interior, diciéndonos, déjame salir, déjame tomar lugar, porque yo estoy aquí. Así que no es que tenga que venir, es que me deis lugar. Así que vamos a darle lugar al Espíritu Santo. A este Espíritu Santo, que como hemos dicho, tiene sentimientos, tiene voluntad, que habla, que nos enseña, que nos guía, que hace tanto y tantas cosas. Hablaba antes de Juan 14, y cuando se ha detenido esto, diciendo que teniendo al mayor de los maestros, llegó un momento que Jesús les dice, ¿sabéis dónde voy y sabéis el camino? Para ellos, para los judíos, era muy fácil el decir qué es el camino, la verdad y la vida. Para ellos lo identificaban, ¿sabéis con qué? Con el templo. Porque los tres velos que componían lo que eran las tres puertas o tres velos del tabernáculo, a la primera le llamaban el camino, a la segunda la verdad y a la tercera la vida, la que daba al lugar santísimo. Y el Señor ahí mismo se edifica, o se identifica, mejor dicho, con ese templo. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Él es el que podía meterlos no solo en el atrio ni en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Él era el camino al Padre. Pero cuando ve que lo que tiene delante no ha obtenido, por decirlo así, la bastante capacidad para poder dirigirse en el mundo, ya con él que se marcha, que ha terminado la obra, tiene que decir no os dejaré huérfanos, como diciendo, estos sin el Espíritu Santo no llegan ni a la vuelta de la esquina. Así que, queridos hermanos, no podemos decir que somos buenos cristianos ni que somos maravillas, podemos decir que gracias que tenemos el Espíritu Santo, porque Él es el que nos lleva a la verdad, Él es el que nos guía, Él es el que nos da la vida nueva. Y como dice el hermano Chuchi de Bilbao, no hay regeneración Bendiga mucho. sino por el Espíritu Santo. No hay convencimiento de pecado sino por el Espíritu Santo, claro que sí. Sabemos que aun cuando el hombre pecó y comiendo del árbol de la ciencia, de la bien y del mal, nos dio
un poco, porque el Señor conocedor de todas las cosas, sabemos que tener la capacidad para conocer el bien y el mal, pues fue el tener lo que conocemos y tenemos en nuestro interior que nos dice esto es bueno y esto es malo. Pero sabemos que la gente del mundo tiene esto cauterizado, lo tiene atrofiado, que bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, que ese no está atrofiado. Ese sí que nos dice la verdad, nos lleva a la verdad y es el que nos redarguye de pecado. Que bendito sea el nombre del Amén. Señor. Amén, hermano. Eh, Sigo. Yo ya me ves que yo voy a ser en esta noche el pesado, ¿eh? Como me estaba diciendo el Richard por ahí. Dios te bendiga mucho, hermano. Chuchi, Dios os bendiga a todos los que se estáis conectando. Dios os bendiga mucho a todos. Ya veis cómo pues, vamos haciendo esto, una cosa amena de poder compartir en amor sin más, sin nada más que eso. Hemos dicho que es una persona no por lo material, sino por sus características, por su carácter inherente del ser, ¿vale? Pero yo tengo, ¿vale? Yo esta pregunta te la hago porque, mira, yo veo últimamente muchos, y sobre todo de mi edad para abajo, ¿vale? Empiezan con el que es el Espíritu Santo, es el Ruach, cada set, ¿vale? Y empiezan con todo esto y parece ser, muchas veces yo ya no sé si es, porque me lo han dicho muchas veces, ¿vale? Y parece ser como que si fuera un viento o que es el poder, pero que realmente no sé dónde ponen que es Dios, que es el mismo Dios, que es el mismo Dios. Ya dicho de paso que no son tres dioses, sino que es uno solo, ¿vale? Porque luego nos dicen encima que somos triteístas. ¿El Espíritu Santo es un viento? ¿Es un poder? ¿Qué es, hermano? A ver, aunque lo veamos como un viento recio en algunas ocasiones o como poder, sabemos que no es así. Dios tiene poder y tiene viento. También Cristo es identificado como el agua, es identificado como el río que le seguía, como la roca, que el río que le seguía, el agua que le seguía, y tampoco tenemos que decir que Cristo es agua. Entonces podemos decir que aunque que se queramos identificarlo con viento o como una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová, eso no es así ni por asomo. Tenemos que decir que el Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y tan Dios como el Espíritu Santo, como el Hijo. Y tenemos que decir que hoy en día, por decirlo así, como estaba diciendo antes, el Padre y el Hijo los tenemos como un poco más alejados, están en el cielo. Y aunque el Hijo en espíritu sabemos que es omnipresente, igual al Padre, el que está haciendo la obra hoy en día es el Espíritu Santo. Él es el que está obrando con la iglesia. Y tenemos el privilegio tan grande como todos sabemos que el Espíritu Santo en antaño venía sobre la gente, como David o como Sansón, como los profetas, y luego marchaba, pero en nosotros habita, habita, pero día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Y qué poco partido le estamos sacando a ello, porque entendemos que hubo una diferencia tan grande cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, aquellos que se escondían, aquellos que tenían temor, dejaron de tener temor y ya no se escondían. Predicaban abiertamente y no tenían temor a la muerte. Y era simplemente y sencillamente y llanamente porque Dios estaba en el interior de ellos. El Espíritu Santo estaba en ellos. Podemos decir entonces que el Espíritu Santo es Dios y, y no es un espíritu en cuanto a que es viento sencillamente o que es una fuerza, ni mucho menos. Una fuerza no se puede contristar. Un viento no puede hablar. Claro que no. Por muy viento que sea, importante que sea y maravilloso que sea, ¿cómo nos va a redarguir de pecado? ¿Y cómo vamos a mentirle a un viento o a un poder?
Eso es algo imposible, porque un viento o un poder están ausentes de carácter. Adelante, hermano. Muy bien. Dios te bendiga mucho. Os lo vuelvo a decir a todos, gracias por todo lo que estáis conectando. Petro, Dios te bendiga mucho. Petro de Almoradí, Dios te bendiga mucho. Seguimos. Yo te soy sincero, quería que habría estado aquí el Adán contigo, porque tengo a mi compañero el Adán que todo esto de así del lo que es la persona del Espíritu Santo lo tiene él muy de esto. Yo más de esto estoy con Cristología por ahora, porque como ya sabes que soy un estudiante, yo voy poquito a poco, ¿sabes? Y ya veremos, a ver, poquito a poco llegaremos lejos hasta donde Dios quiera. Otra cosa, ¿vale? Que yo veo muchas veces que pasa con lo mismo que con Cristo, pasa con el Espíritu Santo, pero incrementado, ¿vale? Eh, dice nuestro hermano José Platón, que está por ahí, ha dicho que si al Espíritu Santo se le puede adorar, porque la cuestión es esta, mira, dicen que se le adora al Padre, yo lo he escuchado, ¿vale? Yo lo he escuchado y me ha tocado. Se le adora al Padre en el nombre del Hijo. ¿Vale? Por eso dice, cuando dice lo del Padre Nuestro, ¿te acuerdas? Dice Padre Ujú. Nuestro, y como que le pedir en mi nombre, y él os lo dará, ¿sabes? Pero cuando metemos al Espíritu Santo dice que no hay ningún versículo en concreto donde se le pueda adorar al Espíritu Santo. La pregunta sería, ¿se le puede adorar al Espíritu Santo? Perfectamente. Es más, tengo que decirte que estuve en un presencial de 4 días en el CEIBI y se trató sobre eso. Y mira, para aquí se puede ver a ver si lo podemos enseñar, como se verá por ahí. A ver si podemos enseñarlo. Hermanos, vosotros con las preguntas que te vayáis teniendo, ir poniéndolas y yo se las traspaso al hermano, ¿vale? Y el hermano Dice, también las va viendo. veis aquí que dice, ¿a quién adoran los cristianos? Es un presencial que se hizo hablando justamente de esto, si era digno el que también se tuviera que adorar al Espíritu Santo. Y es verdad que a lo largo de las Escrituras no se ve la adoración al Espíritu Santo, como hemos dicho, por ser la parte de la Trina Deidad más sencilla, aparentemente, más amable, más grata, más cercana al hombre, porque el Espíritu Santo es el que nos ha dirigido desde siempre. Entonces, podemos decir que, como he dicho, esto no quiere decir que sea el más débil, porque se ha mostrado siempre como el fuerte, pero hubo el problema este, y tenemos que decir, yo tengo aquí algo apuntado diciendo que el culto al Espíritu Santo en el concilio del 381 de Constantinopla se dice que el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y que también, por tanto, se tiene que hacer la adoración al Espíritu Santo y que tiene derecho de adoración. Esto fue hablado también en el siglo IV por Basilio de Cesarea, por Justino Mártir, por Hipólito. Entonces tenemos que ver que los padres de la Iglesia sí que concluyeron que se tenía que adorar al Espíritu Santo. Vemos que la Iglesia primitiva, desde el principio, dio unas señales y hizo como una clase de cómo se tenía que adorar. Y era al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Y ahí vemos también la trinadeidad. Al Padre por medio del Hijo en el Espíritu. Es más, sabemos que el mismo Señor, cuando estaba con la mujer samaritana, decía que buscaba adoradores que adoraran en espíritu y verdad. Entonces tenemos que concluir que sí que se puede adorar el Espíritu Santo. Es más, ya los padres de la Iglesia eso lo dejaron cerrado en los siglos tercero y cuarto, que se tenía que adorar al Espíritu Santo, hablando de todo esto, lo que estaba hablando el hermano,
diciendo que la Biblia no cita que se adore al Espíritu Santo, pero tenemos que entender que el Espíritu Santo es Dios y si se adora al Padre, se adora al Hijo, se tiene que adorar al Espíritu Santo. Mira, José María, yo tengo muchos problemas últimamente y no entiendo mucho, bueno, sí lo entiendo en parte, ¿vale? Veo que es una especie de conspiración, ¿vale? Ahora te lo explico. Ya todos, bueno, vosotros que estáis muchos en el grupo la habéis podido ver, como mucha gente te suelta lo mismo. Cuando hablamos de los concilios, ¿vale? Por ejemplo, el que estás citando, el de Constantinopla, el 381, ¿no? Creo que era, bueno, da igual la Ujú. fecha, el de Constantinopla. Siempre nos dicen lo mismo, es que sois católicos. Eso es, lo pusieron los católicos en ese momento, ¿vale? Entonces, claro, como fueron los católicos, José María, fue un invento de ellos, ¿entiendes? Entonces, pues, No es que los sí. apóstoles, no es que los apóstoles creyeran en eso, no. Es que eso fue un invento humano de los hombres. ¿Qué Entonces, podemos decirles ante eso? pues entonces tendríamos que decir que si eso de los católicos, tenemos que entender que, por ejemplo, Apocalipsis no fue aceptada verdaderamente hasta el siglo VI, en el Concilio de Toledo. Pues entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que la quitemos de la Biblia, ¿no? Porque claro, hasta el siglo VI, como fueron los católicos los que la introdujeron y dijeron que sí que valía, es más, dijeron que era anatema el que dijera que no era inspirada por Dios, como lo han dicho ellos los católicos, pues vamos a coger, vamos a quitarla de la Biblia y ya está. Tenemos que entender que siempre ha habido un remanente puro, santo, en la iglesia de todos los tiempos. Y en aquel tiempo la iglesia que había era la católica, no había otra, no había otra iglesia. Entonces, en medio y dentro de esa iglesia llamada católica, por supuesto que había iglesia del Dios vivo y había verdaderos cristianos. Aunque es verdad que a partir del siglo IV la iglesia se va pervertiendo por causa de hacerse la iglesia romana, porque la pervirtieron los romanos, tenemos que entenderlo. Sabemos que Constantino jamás se convirtió. Él fue sumo sacerdote de culto a todos los dioses paganos de todo momento. Es más, en su arco triunfal vemos como ahí el que aparece es el dios Invictus, el que era su privilegiado de los dioses, y él era el sumo sacerdote de la adoración a ese dios. Y tenemos que entender que él, sencillamente como un político más, aunque era un emperador, pero como en aquel tiempo era absoluta, por decirlo así, absoluta política y todo lo que llevaba era el que mandaba, el que tenía el brazo ejecutor y el que tenía todo el poder era él, tuvo que decir, no podemos con ellos, pues vamos a unirnos a ellos, o pareciera que se unían a ellos. Sabemos que el antecesor Diocleciano tuvo una persecución de 10 años a la iglesia, de tal manera que soltó a los presos naturales, a los que mataban, a los que robaban, para que hubiera lugar para los cristianos, porque las cárceles las llenó a tope de cristianos. Y viendo que no podían con ellos, tuvieron que unirse a ellos. Pero ahí hicieron una trampa también, porque bajaron de los altares a los dioses romanos y empezaron a subir a los llamados dioses cristianos. Es decir, Júpiter por Pedro, Diana por María, y así. Y es lo que tenemos y llegamos y ha llegado a nuestros días. Pero claro, tenemos que entender que en medio de ese grupo que estaba siendo pisoteado, que estaba siendo agraviado de tal manera, siempre hubo un remanente santo, puro y de Dios. Y ese remanente es el que dirigía y hacía que hubieran estos concilios y tenían la exactitud porque eran los que conocían la palabra. Es verdad que no todas las cosas que hicieron en los concilios fueron buenas. Habría otras cosas que no fueron tan buenas. Sabemos que en uno de los últimos concilios dijeron nada más y nada menos que ningún gitano podía ser cura. Y gloria a Dios por ello, porque predicadores sabemos un montón. Pastores también, pero curas, si no hay mejor. Adelante. Gloria a Dios.
hermano, me está diciendo José Platón que si había algún prueba histórica, te está diciendo el hermano el concilio de Constantinopla, que no te lo van a Sí, aceptar, vale, pero de todas maneras tienes antes, ¿vale? De Prenicea, también sí. hay vestigios en patrística, ¿vale? Ujú. Más preguntas, hermano. Espíritu Santo es Dios. Me ha dicho Luis de Logroño que habláramos sobre Paracletos, ¿vale? Porque le he Sí. puesto yo también antes así, pero ¿qué significa eso de Paracletos? ¿Por qué al Espíritu Santo se le llama Paracletos? Pues Paracleto o Paraclito, que también se llaman Paracleto, Paraclito, es una palabra griega que quiere decir el que está a nuestro lado para ayudarnos. Al mismo Jesús se le llama también el Paracleto cuando dice abogado tenemos para con el Padre. Ahí también se le llama el Paracleto o Paraclito, en 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Pero, ¿qué es el Paracleto? Pues es ese ayudador, ese que tenemos a nuestro lado, tan al lado que está en nuestro interior. Ese es el Paracleto, el que está a nuestro lado para ayudarnos. El abogado, el amigo, el consolador, eso es el Paracleto. Así que tenemos, podríamos decir, dos Paracletos. Uno allá en el cielo, a la diestra de Dios, y otro en nuestro interior. Así que es una maravilla. Podemos entender que por eso dice, hijitos no pequéis, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Y tenemos algo tremendo. Tenemos a Cristo al lado del Padre y al Espíritu Santo con nosotros. Tenemos dos abogados, por eso ninguna causa que ponemos delante de Él la podemos perder. Y algo más bonito aún, sabemos que los cristianos no tenemos juez, tenemos Padre. Y hay una diferencia muy grande entre tener un juez y un padre. El padre nos puede dar un azote, pero un juez es mucho más peligroso. Abogado tenemos para con el padre. Eso es lo que es el Muy bien, paracleto, el que está a nuestro muy lado bien. para ayudarnos. Muy bien, dice nuestro moderador, que Dios lo bendiga mucho, José Mecánico, que la Biblia dice que mentira el Espíritu Santo, era mentira Dios. Hechos 5 3 al 4. Muy bien, hermano. Claro. Más, hemos dicho que el Espíritu Santo habita en nosotros, hermano, Sí, ¿verdad? Hemos dicho eso. Pero ¿esto es así en tema literal o es espiritualizando? Es tema literal, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿O por cómo es? supuesto. Cuéntanos. Por supuesto que viven dentro de nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo, como hemos dicho antes, simplemente nombres escogidos por Dios en antaño, en el Antiguo Testamento, como lo podemos ver, eran visitados por el Espíritu Santo. Pero en cambio, podemos ver que hay un antes y un después. Cuando Jesús resucita, en el capítulo 20 de Juan, vemos que entrando en el interior de aquella habitación, sin abrir puertas, porque tenía cuerpo glorificado, está en medio de ellos y ahora les sopla el Espíritu Santo. En el momento que sopla el Espíritu Santo, ahí hay una regeneración y una nueva vida con esos discípulos. A mí me llama la atención algo, que para que hubiera una reunión judía, tenía que haber un grupo de 10, que también es el testimonio completo. Y allí en ese momento había 10. Pero ¿quién faltaba? Faltaba Judas, el traidor, y también Tomás, el incrédulo. Así que, perfecto, sin traidores y sin incrédulos. Una iglesia sana, perfecta, y ese fue el inicio de que transmitiera el Espíritu Santo Cristo, porque Él es el que lo transmitió por primera vez a la iglesia. Ahí fue como el nacimiento, pero como nace un bebé pequeño, sin fuerzas, tenían que esperar a recibir el dunamis, el poder. Y eso fue ya en Pentecostés. Y llama la atención que en el primer Pentecostés de la historia, que fue 50 días después de aquella primera Pascua en Egipto, cuando salieron de allí con la muerte de los primogénitos y todo aquello que ya sabemos, el primero se recibió la ley. La ley fue lo primero que se recibió y también fue escrita por el dedo de Dios, el Espíritu Santo. Pero en aquel momento actuó el Espíritu Santo sobre piedra
Y esa llamada ketubá, que era el contrato prematrimonial, en este caso entre Dios y Israel, se podía romper porque la ketubá era un contrato prematrimonial en el festeo hasta que llegara la consumación del matrimonio. Y fue roto, ¿por qué? Porque hubo una violación de aquel contrato. El pueblo empezó a fornicar haciendo aquel becerro de oro. Y por eso cogió Moisés y rompió el contrato prematrimonial entre Dios y Israel. Y tuvo que hacerse otro contrato, otra ley, pero ya sin la escritura del dedo de Dios. Lo tuvo que hacer el mismo Moisés. Pero vemos que se nos promete en Jeremías que ya no se iba a dar ese pacto en piedra, sino en nuestros corazones. Y eso está hablando de esas arras del Espíritu, el Espíritu Santo que tenemos en nuestro interior. Esas arras del Espíritu son pues lo que podemos sentir en nosotros, el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo está creando en nosotros vida, vida de Dios, y podemos disfrutar de ese amor, como hemos dicho, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la benignidad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, pero también de la valentía para predicar, para anunciar el Evangelio, saber también qué tenemos que decir, aún en ocasiones donde nos quedamos prácticamente en blanco. Tenemos tantos beneficios de tener al Espíritu Santo y como decía David, no se trata de algo así que es cualquier cosa que no es físico ni es... No, no, es literal, el Espíritu Santo está en nuestro interior y aunque es espíritu lo podemos sentir. Está en nosotros y es literal, no es algo espiritualizante ni algo porque tengamos que decir como símbolo, no. Literalmente el Espíritu Santo está con la iglesia y el Espíritu Santo está con cada uno de sus miembros. Llegará un momento cuando sea quitado de en medio, como dice segunda de Tesalonicenses, pero sea cuando venga el rapto. Aunque el Espíritu Santo aún quedará aquí, pero quedará como en antaño, como en el Antiguo Testamento. Pero ahora tenemos el privilegio que solo lo va a tener la Iglesia, de que habite en nosotros. Adelante, hermano. Muy bien. Ya te me estás metiendo en escatología. Déjala, déjala. Eso palada. Eso palada. Yo Trinidad, Cristología y estamos hablando del Espíritu Santo. Deja la escatología, mucho jaleo. Dios os bendiga a todos, hermanos. Mira, me estaba preguntando, tengo aquí el hermano que ha sido pastor mío, Dios te bendiga mucho, Petro. Dice que porque esto es también muchas veces, y me meto yo, aunque sea un estudiante, yo creo que también culpa nuestra, que es ser lleno del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo, si estamos diciendo que es una persona, ¿vale? Estamos hablando de lo que es literal, que vive dentro de nosotros, como estás bien diciendo. ¿Qué es eso de que estemos llenos? ¿Puede haber una medida de estar lleno, medio lleno? ¿Cómo va esto? Sencillamente es con lo que decía antes. Lo que pasa es que nosotros le llamamos lleno porque es así como lo entendemos y también se habla de llenura en del Espíritu Santo. Tenemos que entender que tenemos a veces, eh, por decirlo así, el vicio de decir, este hermano está lleno del Señor, este no, este el otro, y eso se llamaría lo que dices llenura. Pero hay otra cosa, eh, tenemos la unción del Santo, y la unción la tenemos todos. El que no tiene la unción del Santo no tiene el Espíritu Santo. Es decir, que cuando decimos, está ungido y este no, entonces tendríamos que decir, ese tiene el Espíritu Santo y el otro no. En cambio, sí que hablamos de llenura y la llenura, aunque nosotros la entendamos como algo que se llena más o se llena menos, sencillamente es dar más lugar a Dios o menos. ¿Cómo nos llenamos de Dios? Pues como hacía nuestro hermano Juan el Bautista, menguaba para que el Señor creciera en él. ¿Cómo podemos estar llenos de Dios? ¿Cómo puede haber llenura en nosotros cuando perdemos de lo nuestro y dejamos que el Espíritu Santo llegue y vaya tomando de lo nuestro? Entonces vemos la llenura del Espíritu Santo. Puede haber llenuras en muchas ocasiones, cada vez que nos acercamos más a Dios.
y le damos el lugar que le pertenece. Por eso vemos que hombres que fueron llenos del Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, claro que sí. ¿Por qué? Porque se acercaron y le dieron lugar a Dios. Así que vamos a acercarnos para llenarnos de Dios. Es más, en muchas ocasiones somos símbolo de esas vasijas. Llama la atención que a Cristo se le llama alfarero, pero no se le llama escultor. Y podríamos decir, ¿qué tiene más importancia? ¿Un escultor o un alfarero? ¿Qué me dirías tú, David? Yo sinceramente no me lo he planteado. No Pero me lo he ¿quién tiene planteado, más hermano. fama para cara al mundo, un escultor o un alfarero? Hombre, para cara al mundo un escultor, Claro. ¿no? Sí, pero ¿por qué entonces al Señor se le habla como alfarero y no como escultor? Sencillamente es por algo, porque el escultor solo trabaja por fuera. En cambio, el alfarero para levantar la vasija tiene que meter una mano en el interior del barro y otra por fuera para poder levantar la vasija. El Señor moldea por dentro y por fuera y ha hecho que tengamos capacidad para recibir ese Espíritu Santo. Pero ¿cuánto lugar le estamos dando? Hay muchas veces que estamos llenos de nosotros mismos, llenos de cosas del mundo, llenos de cosas que no sirven. Entonces, ¿qué es la llenura? La llenura es que estemos totalmente llenos de Él, dejando atrás todo lo que nos sirve y lo que no vale. Eso es una llenura. Muy bien, muy bien. O sea que es más tema también de nosotros, entonces, Por, por- de darle más lugar, de someternos más al Señor, por ¿no? supuesto, el Señor Muy quiere bien. trabajar y que estuviésemos todos llenos del Espíritu Santo, por supuesto. Pero vemos que, como dice Pablo cuando llegó en capítulo 3 versículo 1 de Corintios, teniendo que ser ya maestros, les tiene que llamar nepios, niños en la carne. La palabra nepios quiere decir sin la facultad o el poder de la palabra. Es decir, como niños que no sabrían hablar, pero tiene aún mucha más importancia. La palabra en ellos no tenía efecto, no tenían el poder de la palabra. Es decir, cuando una persona no tiene buen testimonio, su palabra no sirve. Y la palabra de aquellos hombres servía muy poco por su mal testimonio. Tenían que haber sido ya maestros, tenían que haber sido llenos del Espíritu Santo, pero no. Es verdad que tenían dones, porque en Corinto había mucho don, pero no estaban llenos del Espíritu Santo. Hay una diferencia. ¿Verdad? Pues sí. De todas maneras, somos muy dados, ¿verdad? Yo lo digo, que se salve quien pueda, de poner más el acento en Él, la obligación en Él. No somos llenos porque el Señor elija a unos y a otros. Un momento, es nosotros. Vamos a coger la responsabilidad que nos toca. Muy bien, hermano. Me ha gustado mucho eso de escultor y te lo quito. Yo estoy bendito. Eh, Plenitud en griego es pleroma, sí quiere decir ser lleno de manera así Sí, sí. controlada, implica ser controlados cada día por el Espíritu Santo. Muy bien. Hombre, tengo aquí a mi moderador, Jonathan Pérez, Dios te bendiga mucho. Ha dicho el hermano, no estará. ¿Ves? Es que yo no quiero meterme en esto porque yo sé que es que tengo a los hermanos que les gusta mucho escatología, ¿sabes? Sí, José sí. María. Y yo te soy sincero, así me entiendes, que en su día, cuando me toque, lo estudiaré y me pondré. Pero veo mucho problema con que si de esto, que si lo otro. Nuestra meta, yo lo digo por mí, ¿vale? Mi meta es Cristo. Donde esté Cristo, está allí mi cielo. Luego todo lo demás que es bueno y precioso aprender. Pero ves, ya empezamos que si se va el Espíritu Santo, ¿vale? Sí. Cuando es la iglesia arrebatada, porque somos pretribulacionistas, cuando se va el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo se convierte luego la gente? ¿Cómo les puede convencer de pecado? Ya sabes. Pero Pues ya es tema sencillo. de escatología, Sí, hermanos. sí, sí, pero Mira, que hay respuesta para ello, le, sencillamente. le voy a Hay- dejar al hermano que responda a esta pregunta, pero ya está. Estamos con la persona del Espíritu Santo, que porque es Dios, que es una persona, que se le puede adorar, ¿vale? Eh, Claver Jiménez, no estudies escatología.
No creo que lo dejaré al final y ya veremos. El hermano responde, pero escatología, no, por favor, que otros hermanos se meterán con el tema de la escatología. Pues si hermanos, lo digo desde aquí públicamente. Y lo digo de verdad, José María, me encuentro de verdad mucho problema, ¿sabes con qué? Con la Trinidad, ¿vale? Y con la deidad completa de Jesucristo. Me encuentro mucho problema. Luego empiezan a hablar mucho de la escatología, que sí, de esto. Pues si lo fundamental del todo, hermano, que son los fundamentos, que es la Trinidad, el saber que Jesús es todo Dios, no Adoni, ¿vale? Adonai, que es el Señor, el Kyrios, ¿vale? Que se le puede adorar, como decía el Sí, hermano Colosenses, plenitud de la deidad, el pleroma, él habita en él corporalmente la plenitud de la deidad, claro que sí. ¿vale? Eh, si ya fallamos en todo esto, ¿para qué quieres saber qué es bueno? Mira, yo soy un estudiante y que es bueno aprender y saber de todo. Pero veo un gran problema que se sabe mucho de detalles y luego cuando nos metemos en el tema de Trinidad y Cristología y cosas así, hermano, de verdad, lo digo de corazón, me crea muchas veces tristeza, ¿vale? Me decía el Adán el otro día, me decía, tú no te des eso tanto, me da tristeza porque vamos a ver, si sabes muchos detalles, pero si no estamos cogiendo el conocimiento de que Jesús es totalmente Dios, hay un problema ahí de fondo, ¿vale? O quitas la Trinidad y pones unitarismo o tres manifestaciones, ¿vale? Modalismo, ¿vale? Tenemos un gran problema. Le dejo al hermano que responda, que además tú eres el invitado, estoy hablando yo hoy mucho. No, no, eso es bueno. Deciros, hermanos, que no se trata de que el espíritu se va del mundo. Sencillamente desaparece de lo que es la iglesia. Es decir, si la iglesia se va al cielo a estar con el Señor, como él dijo, y si me fuere y os preparé el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y como dice en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde vamos a estar? Siempre con el Señor. Pero aquí la gente se queda y tiene necesidad del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no se marcha con nosotros, se queda aquí, sigue su obra. Es más, os digo algo, la, la dispensación, porque queremos la dispensación de la gracia aún no ha terminado. Sí que ha terminado la de la iglesia, pero no la de la gracia. En la última semana el Espíritu Santo sigue estando para, claro que sí, convencer de pecado y regenerar y todo esto, pero llama la atención que será como en antaño diciendo que estará sobre ellos, pero no en ellos. Sencillamente es eso. Estará como en la antigüedad, pero no habitando permanentemente como ahora en nosotros la iglesia. Eso es solo para la iglesia. Bendiciones. Adelante, hermano. Muy bien. Hermano, más preguntas, ir preguntando. Vamos a exprimir al hermano, que Dios lo bendiga. Que es una bendición tenerte. De verdad, muchas gracias por compartir con todos nosotros. Y ves, ya seguimos con el cascatología. En la tierra muchos se convertirán. Ya le está explicando el hermano. Bueno, hemos dicho que al Espíritu Santo se le puede adorar, ¿verdad? Sí. Hemos dicho que es una persona. Ahora el tema es, si es que me lo repiten muchas veces, ¿vale? Por eso te lo vuelvo a preguntar. Centremos en el tema, si no me voy a ver la Telecinco. No, hermano, aquí estamos mejor. El hermano sigue ahora. Ir haciendo preguntas que tengáis, pero por favor, sobre el Espíritu Santo, sobre la persona del Espíritu Santo. Escatología no. Adam, compañero, aquí tendrías que estar tú, ¿vale? Que esto, yo sé que tú lo llevas bastante bien el tema del Espíritu Santo. Hemos dicho que Él es Espíritu Santo, para Cretos es el ayudador, ¿vale? Tenemos Sí. dos ayudadores, como has dicho, que parece que no me entero, pero te escucho y voy recogiendo. Eh, ahora el problema que veo es el siguiente. Si digo yo que adoro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no son tres dioses, ¿verdad? No, sencillamente no. Nosotros también somos tripartitos y si te doy de comer a ti,
o tú a mí, o me das un café, estás dando a ti, aunque tengas espíritu, alma y cuerpo. En este caso, aunque es decir, no podemos decir que sea algo muy apropiado, porque como Dios no hay nadie, pero también podemos decir que son tres partes distintas, aunque eres una sola, por decirlo así, eres tú solo. Pero claro, en el caso del Señor es algo más diferente. Hablamos de Jesús, entonces aún lo tendríamos que hacer un poco más difícil, porque son tres personas, pero en una de ellas habitan dos naturalezas. Entonces lo complicamos aún más. Entonces, como he Sí, dicho no, antes, Cristología. sí, 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 continúa. En Cristología, el sábado, si Dios quiere y nos lo permite, estará nuestro hermano Pichi sí. y ya lo exprimiremos. Pero ahora, por favor, preguntas sobre la persona del Espíritu Santo y lo que estamos diciendo. Mira, ha dicho el hermano, yo voy recapitulando, ¿vale? El hermano ha dicho que el Espíritu Santo es una persona, ¿vale? Yo sé que hay mucho malestar cuando decimos lo de persona. Hay gente de verdad que no le gusta, ¿vale? Les tira para atrás, ¿sabes? Porque entiende lo que te he dicho, algo material, Ujú. pero sin embargo nos la está explicando el hermano que no se está refiriendo a eso, sino al carácter, al ser, ¿verdad? Claro. ¿Voy bien? Sí, sí. ¿Voy aprendiendo? Vale. Lo- Luego me sacas nota. Eso, has dicho también que el Espíritu Santo, aunque muchas veces diga que es viento, ¿vale? Por eso no quiere decir que sea simplemente un viento, sino que estamos hablando todo el rato que es una persona, que es Dios, Dios mismo, con todos los ovnis, como ha dicho el profe. El Espíritu Santo puede llegar, pero sí que ahí ya nos meteríamos en otro. Te he leído, hermano, Dios te bendiga mucho. Pero mira, yo no le quiero tampoco meter en compromisos al hermano, ¿vale? Porque, ¿sabes qué pasa? Yo entiendo algunas preguntas. Yo, como he sido siempre un preguntón, hermano José Ujú. María, cuando hace las preguntas, creo que las entiendo, ¿sabes? Pero por eso mismo no te la traslado. Porque nosotros no nos metemos. No, es que perdón. Este espacio era para hablar solamente de la persona del Espíritu Santo, si se le podía hablar, que si se le, que si se le podía adorar, que, ¿vale? No nos vamos a meter en tema de salvación, ¿vale? De salvación y cosas de estas, no, por lo menos por mi parte no va a ser. Génesis 1:2, mira, aquí está Luis de Getafe. Luis, me tienes muy abandonado, hermano. A ver, traducir como que el espíritu incubaba como acto de creación. Bendiciones. Génesis 1:2. Sí, es lo que antes estábamos hablando al principio, diciendo que se ve al Espíritu Santo en principio como el brazo ejecutor, aunque es el Padre y el Hijo los que dicen hagamos o sea, el brazo ejecutor, el que crea la vida en sí, es el Espíritu. También la ciencia dice claramente que la vida empezó en el agua. Y tienen razón, porque no fue por casualidad, era porque el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. Y Él era el que estaba creando la vida. Y Él es el que sigue creando vida, vida de Dios en nosotros. Mira, ahora que lo dices, en Génesis, cuando usamos el tema que has dicho antes, que te he oído, estabas diciendo que dice, cuando dice que hagamos al hombre, ¿vale? Ahí hay mucha gente, ¿vale? Mucha gente, no solamente los testigos de Jehová, de Ujú, verdad, os lo he dicho, lo digo muchas veces, porque estoy mucho con las redes sociales y tengo la posibilidad de poder hablar con mucha gente. Y siempre veo esto, José María. Antes siempre se pensaba en los testigos de Jehová cuando hablamos estas cosas, pero es que hoy en día tenemos que hablar de raíces hebreas, ¿vale? Raíces ujú, hebreas, ¿sabes por qué? Porque se meten en raíces hebreas y que dicen, ya se meten solamente que el Padre es Dios. Cuando hablamos del Padre, nadie tiene problemas en decir que es Dios, ¿vale? Ni tan siquiera los testigos de Jehová, ¿vale? Pero es que en raíces hebreas es lo mismo. Y cuando dicen que en Génesis estaban creando, dicen que era el Padre el que estaba creando solo él. Y cuando dice que hagamos, está hablando como que tiene a los ángeles ahí y él se lo está diciendo a los ángeles. vaya, pues es una tontería aún más grande, porque si pensamos que no es porque está con Jesús y es porque está con los ángeles,
como que los creadores o los que están con él creando son los ángeles, porque les dice a los ángeles que ellos creen. Entonces también sería algo extraño. Entonces no Jesús, sino que son ángeles los que están participando de esa creación. Entonces tendríamos que decir. Pero claro, ellos tienen que sacar sus conclusiones porque son sus creencias. Entonces ya a nosotros nos tiene que dar eso prácticamente igual. Lo que sí que tenemos que hacer hincapié en fomentar lo que nosotros creemos y no dar lugar a estas memeces que en realidad no nos llevan a ningún sitio. Se ha dicho tanto, 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 pero en la Biblia, ¿qué nos dice? Hagamos. Se dice por ahí que no, que eso tiene que ver por la importancia que tenía, que era un verbo que se decía por la grandeza que tenía, se dice en plural, pero nosotros tenemos que entender que ese hagamos está hablando claramente del Padre y del Hijo. Y al Espíritu Santo se ve ahí, se ve moviéndose sobre la faz de las aguas. Y ya vemos claramente entonces algo. Si la voz o la palabra está diciendo hagamos, ¿dónde tenemos el otro principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos tenemos que ir a Juan para encontrar el otro principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí lo vemos. Entonces vemos los principios, uno dado por Juan y otro dado por Moisés, pero que los dos están hablando de lo mismo, de ese principio. Entonces tenemos que entender que claramente cuando se dice hagamos, está hablando de ese plural, del Padre, del Hijo, y vemos también como cuando termina, y hemos también citado antes la cita de capítulo 22, versículo 1, que un río limpio, hablando del Espíritu Santo, porque eso es el Espíritu Santo, que sale del trono de Dios, dando vida a esos árboles, creando aún vida y dando vida, y en el trono está Dios y el Cordero, que llama la atención, aunque no vamos a meternos en escatología como dice, que ese Cordero aún sigue con las dos naturalezas, porque cuando habla de Cordero está hablando de la humanidad también de la segunda persona. Adelante, Muy hermano. bien. Pues ya poco que yo que preguntarte, porque yo ya te he preguntado lo que hemos dicho, que es una Sí, sí, persona, sí, sí. ¿vale? Yo lo que entiendo muchas veces, tú que has estudiado más que yo, porque claro, tú eres maestro y yo soy el estudiante. ¿Por qué muchos utilizan en vez de persona hipostasis? Bueno, por hipostasis. Sencillamente será porque para ellos la palabra hipostasis, vemos que algo hipostasis está hablando de una naturaleza y cuando, por ejemplo, en la unión hipostática estamos hablando de la unidad de la unión de dos naturalezas y tiene que ver más esa hipostasis con naturaleza que con persona. ¿Por qué? Porque vemos dos naturalezas en Jesús y son más sencillas de nombrar que como si dijéramos que también sería algo erróneo que hay dos personas en Jesús. Solo hay una No, persona, hay una persona. claro. Entonces yo creo que Mm. se dice hipostasis será por eso, supongo yo, tampoco te puedo decir más. Creo que Vamos a ver. será por esa causa. Nuestro hermano Richard, Dios te bendiga mucho, compañero. Dice, damos por hecho que en nuestra denominación sabemos que el Espíritu Santo es Dios y le adoramos. Pero ¿cómo podemos incentivarlos si no hay ni un solo texto que nos muestre para hacer hincapié, para adorarlo? Si el Padre ni el Hijo y tan siquiera el Espíritu Santo no pide adoración. Vamos, ¿cómo podemos incentivar a la gente a entender que se le tiene que adorar al Espíritu Santo si cuando no hay ni un versículo bíblico que diga que el Espíritu Santo pide adoración? Yo creo que es eso la pregunta. Sí, pues es la gran pregunta que tuvieron, como estábamos diciendo antes, los padres de la Iglesia, diciendo que no encontraban ningún texto a lo largo de la historia que dijera que alguien había adorado al Espíritu Santo, así como suena. Y tenemos que ver también es que hay una causa, y ahora te la voy a explicar. Si ya para una mente hebrea o judía
era un problema el ser cosa de dos y que se adorara a Cristo, imagínate cosa de tres. Sería ya eso el jaleo. Entonces ya tenían bastante con meter la adoración a Jesucristo, que no era aceptada, como para meter a un tercero por medio. Entonces, el decir el Dios en tres personas, eso ya era como malabarismo ya de circo. Eso no cabía en la mente judía. Tuvieron que ser, por eso, los padres de la iglesia, ya no judíos, los que llegaran a la conclusión diciendo si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo, pues claro que sí, que tiene que ser adorado. Hasta entonces, con la mente judía y hebrea no se podía. Esa fue la causa. Vale, lo que está diciendo nuestro hermano Luis de Logroño, Dios te bendiga mucho, es eso, lo que estamos diciendo. Dice, al Señor tu Dios le adorarás y a Él solo le servirás. Si estamos diciendo que el Espíritu Santo es Dios, no necesitamos mayor motivación para poder adorarle. Ya sabemos que es un mandamiento, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Pues el Espíritu Santo, si es Dios, como está diciendo el hermano, se le puede adorar. Se le puede adorar y se le debe adorar. Bendito sea el nombre del Señor. A ver, la palabra persona lo rebaja. Dios no es persona, ¿ves? Dios es Dios. La palabra persona la utilizamos para saber que es ser un ser inteligente, pero realmente Dios no es persona. Lo hemos estado explicando. Ya te lo he dicho, ahí veo mucha resistencia cuando hablamos que Dios en tres personas. Lo primero que te tratan es de triteísta, seguidamente que Dios no puede ser persona, y así, seguidamente. Pero yo creo que hasta aquí, hermanos, ha estado bastante bien. Si quieres añadir cualquier cosita, hermano, adelante. Para nosotros, al revés. Es un placer tenerte. Nada, pues, vosotros sois los que estáis ahí, los que mandáis. Deciros simplemente que el decir que hablar de persona me parece que se le quite mérito a Dios, pues entonces, ¿qué tendríamos que decir del Dios hecho carne? ¿Era persona o qué era? Persona. Era todo Dios, todo hombre. Es Y más, bueno, como he ya dicho, nos meteríamos en Cristo. no, lo Nos que meteríamos en Cristo. simplemente, no me quiero meter ahí, pero es como he dicho al principio, y llama la atención. Nosotros que somos personas, ¿por qué somos personas? ¿Por lo físico o por lo espiritual? Claro que sí. ¿Qué nos diferencia a nosotros de un animal? El animal tiene alma, un alma perecedera, tiene cuerpo, pero no tiene espíritu. Entonces, somos personas porque tenemos espíritu, porque hemos sido hechos a imagen de Dios. Entonces, si decimos que Dios no es persona porque es espíritu y es Dios, y nosotros somos personas porque tenemos espíritu, pues no sé cómo queda eso. Reconoce su dispensación, ministerio del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, de juicio y apoyo en adorarle. Muy bien, Dios te bendiga. Pues hermanos, yo creo que el hermano lo he tenido un ratico, lo hemos tenido un ratico aquí, que yo creo que ya está bastante bien. Hemos intentado explicar pues de la mejor manera posible, ¿vale? Y hacerlo también ameno, porque lo digo muchas veces, yo sé que aquí habéis mucha gente que sabéis mucho, ¿eh? Que el hermano Chuchi de Bilbao, tengo a José Mecánico, tengo al Richard, está nuestro hermano Jonas Montoya de Avilés, ¿vale? Está Luis de Logroño, ¿vale? Tenemos gente que saben, ¿vale? Bastante. Pero es más tema para luego yo también pues, le iré recortando, ¿vale? Y le iré poniendo para poder seguir aprendiendo. Lo básico, de verdad. Yo ya no sé cuántas veces lo voy a repetir. Es un problema, de verdad, lo digo de verdad, es un problema real esto. Gente buscando unos detalles muy grandes y luego resulta que cuando hablamos de la Trinidad o hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos de Cristología, eh, mal, muy mal. Entonces, claro, primero los cimientos y luego ya todo lo demás. Claro que Ha sí. sido una bendición. Pues nada, Dios os bendiga a todos. Recordad que el sábado Dios mediante, ¿vale? Tenemos a nuestro hermano, que yo no sabía que se llamaba Richard, ¿sabes? Me pasó la primera vez. Sí, sí. Nuestro hermano Pichi de Barcelona, que Dios lo bendiga mucho.
Y hablando de cristología. Y nada, vamos a seguir estudiando. El grupo que estamos en el grupo de sana doctrina, no somos estudiantes, yo lo digo por mi parte, ¿vale? Tengo a Adán, que Adán no, el Adán es obrero y vale, y él da bastantes estudios. Es más que nada para lo que estamos diciendo, lo básico, ¿vale? En tema de colores, hermanos, elegidlos vosotros. Pero en doctrina fundamental, y esto quisiera, como tú eres, usted es profesor, te hablas de usted, perdóname que te tutee. No, no, no hace eh, falta. eh, cuando tú que eres profesor de la escuela de B, ¿vale? En Filadelfia es norma de fe, ¿verdad? Es dogma de fe, lo que es la Trinidad. Por supuesto que sí. Y es más, el que no crea eso, pues le tiramos de las orejas, pero fuerte, ¿eh? Claro, es que muchas veces parece ser que cuando lo digo que como que no sé, que me lo he sacado yo del limbo o algo, pero no, creemos en Filadelfia, es dogma de fe que la Trinidad. Creemos que Jesús no es Dios, pero no del todo, no, es Dios por el todo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, no es ninguna fuerza, no es un viento, como estaba diciendo el hermano, es Dios, ¿vale? Y sin nada más que deciros, Dios os bendiga mucho. Le dejo al hermano que despida y deciros que Dios os bendiga a todos y sigamos aprendiendo en amor y en cariño, ¿vale? Sobre todo en amor y cariño, ¿vale? Porque, hermano, si por ejemplo no sabes algo, de verdad, mira, hay muy buenos maestros. Tenemos gente muy buena en Filadelfia. No es porque yo sea de Filadelfia, crecido en Filadelfia, que lo digo ya de paso porque me han dicho que si había estado alguna vez en los testigos de Jehová o algo de esto. No, hermanos. He crecido en esta misión que es Filadelfia. He crecido ahí y aquí sigo, por la misericordia de Dios. Eso. Vamos a aprender lo básico y luego ya todo lo demás, hermano. Por favor. Despide, por favor. Nada, hermanos, ha sido un placer. Hermano David, muchas gracias y muchas gracias a todos los que estáis ahí. Que el Señor os bendiga grandemente y os llene de su gracia, de su bien y de su espíritu. Un abrazo para todos. Bendiciones. Amén. Dios os bendiga a todos y hasta el sábado, recordad a las 10, ¿vale? Con nuestro hermano Pichi de Barcelona, Cristología. Nada, vamos a seguir disfrutando unos de otros, según la medida de gracia impartida en cada uno. Dios os bendiga.